Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Y ese es exactamente el término que tenemos que tener siempre presente, ciencia. Cómo enfocar las cosas desde una perspectiva científica, porque todos los progresos de la humanidad en los últimos 5.000 años de historia escrita por lo menos han sido como resultado de la ciencia y la tecnología, que es como decir casi hermanos gemelos o hermanas gemelas. Entonces, la última vez estábamos hablando del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y ese es un tema que, como decíamos, mucha gente incurre en él, se lanza en él precisamente en los 40, los 50, a veces más tarde, a veces un poco más temprano, pero la típica edad son 40 y 50, y entre 40 y 60 años la gente se pregunta cuál es verdaderamente. Usualmente mucha gente tiene un cambio drástico en su vida, por ejemplo, gente que había sido completamente indiferente a la religión se vuelve muy religiosa. Gente que había tenido una vida muy desordenada tal vez arregla su vida, otros no, otros nunca cambian, pero mucha gente pasa por esos estadios y se cuestiona hacia dónde va todo aquello que tan mecánicamente ha hecho toda una vida, como por ejemplo estar correteando el amor o el sexo o el dinero, o que las preocupaciones familiares, y un buen día se preguntan cuál es el sentido de todo esto. Entonces yo me hice la pregunta por primera vez cuando tenía 16 años y no, yo pensé que iba a pasar, pero seguía fastidiándome constantemente. Entonces eso me indujo a estudiar filosofía, y en la filosofía pues analizando lo que los más grandes pensadores habían ponderado sobre el tema, resultó que no había una respuesta muy consistente, o sea, habían hoyos en la teoría. Habían hoyos que no eran consistentes, que no se imbricaban, que no encajaban de una manera lógica, racional. Y tenemos siempre que exigir una explicación racional a todo, si no estamos cayendo en esos terrenos como la ideología, que tanto mal le han hecho a la humanidad, como la ideología de derecha e izquierda, que han llevado a los países a terribles guerras, solo para que después, las guerras de Vietnam, las guerras de Corea en los 50, en los 60, habla para que después los que con más afán lucharon, por ejemplo, los comunistas, los que con más afán lucharon para instituir un nuevo sistema de gobierno, una nueva sociedad, un nuevo sistema económico, ellos mismos lo tiraron por la toalla, lo abandonasen completamente. Entonces, tenemos que ponderar, porque por ejemplo en esa guerra de Vietnam murieron como 54,000 soldados estadounidenses y 3 millones de vietnamitas. Entonces, ¿para qué haber sufrido tantos vietnamitas si al fin y al cabo se iban a zambuir en el capitalismo, por lo menos en políticas de gran atracción a la inversión de multinacional? En este momento el más grande inversor en Vietnam es los Estados Unidos, el ex enemigo número uno, el que echaron de una manera vergonzosa. Nos acordamos de esa imagen en 1975 cuando el último helicóptero de la azotea de la embajada de los Estados Unidos en la capital del sur de Vietnam, Hanoi, despegaba con los últimos miembros de la embajada huyendo del avance de las tropas comunistas que ya se habían tomado todo el sur. Entonces, ¿todo para qué? Para que ahora ellos mismos reconozcan que todo fue un fracaso, que todo fue un error. ¿Para qué haber derramado 3 millones de personas? O sea, entonces tenemos que analizar las cosas racionalmente para no caer en esos grandes errores que la historia está llena, hasta la sociedad de ella. Entonces hablamos cuál es el sentido de la vida. Yo ponderé sobre esto una vez que encontré que la filosofía no me daba una respuesta, entonces incurrí en el campo de economía y después en el derecho. Saqué las 3 carreras, las 3 licenciaturas en la mitad de tiempo normal, porque estaba desesperado por encontrarle un sentido a la vida y estaba seguro que la tesis de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, de que el sentido de la vida se encontraba en la sabiduría, era la máxima que había que seguir, pero ¿qué tanta sabiduría y qué tipo de sabiduría? Así que indagué en una gran cantidad de terrenos. Después estudié una maestría y un doctorado en el área de relaciones internacionales. Después un postdoctorado en economía internacional y finalmente un postdoctorado en historia económica. Entonces, después de haber analizado la historia
de todos los países del mundo y haber visto todo lo que sufrieron, empecé a ver un denominador común, una correlación, un paralelismo, algo que estaba todo el tiempo presente cuando los países avanzaban en ese proceso de la búsqueda constante de la felicidad y en la disminución de la muerte. Entonces, habíamos hablado la vez pasada que cuáles era el sentido de la vida. Y habíamos llegado a la conclusión que eran dos cosas. Había una película con Billy Crystal, ese famoso comediante estadounidense, que creo que a comienzos de los 90 había sacado una película, City Slickers, creo que se llamaba. Y la película era precisamente sobre gente que estaba, un hombre en los 45 con dos amigos que empezaban a preguntarse cuál es el sentido de todo lo que habían estado haciendo hasta la fecha. Entonces fueron en una expedición y ahí alguien, una persona de como 70 años, les dijo, el sentido de la vida es esto, les dice, es esto. ¿Cuál es? Le preguntan y les dice, aquello que vos encontré en tu vida que es lo más atractivo. Esa era una de las respuestas, nuevamente, que tenía demasiados hoyos. Que hay de aquellas personas que no encuentran una vocación, una pasión. Y que hay de aquellas personas que encuentran la mayor pasión en su vida, como por ejemplo, aquellos niños que desde chiquitos dicen, yo quiero llegar a ser un gran futbolista, y lo logran. Y logran ser jugadores del Inter de Milán o del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester United o de lo que sea, del Bayern de Múnich, lo que sea, los mejores equipos del mundo. Y una vez ¿qué pasa? Cuando están acercando a los 29 empiezan a, como dicen los franceses, a piquer un crise, a entrar en una crisis de nervios, un traumatismo, un estrés incesante que con cada día que pasa se acrecenta más. ¿Por qué? Porque están viendo que su carrera está próxima a terminar y toda la gloria, toda la fama, toda la atención que recibían está a punto. Entonces, eso no puede ser el sentido de la vida, aún para aquellos que encuentran una pasión, algo que les gusta y que lo logran hacer. Porque, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, ¿cuánta gente siente una pasión por tal o cual cosa y nunca lo puede realizar? Tal vez hace largos estudios en ingeniería, o en arquitectura, o en medicina, y no encuentro un trabajo. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Y lo que hay pagan una miseria, y bajo circunstancias sumamente incómodas. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es la fuerza motriz? Que dicen todos los psicólogos, que la primera preocupación del ser humano es la muerte, evitar la muerte. Entonces, ¿cómo prolongar la vida al máximo posible? Eternamente, vida eterna si es posible. Ese es el objetivo número uno de todo ser humano. ¿Cómo prolongar la vida? ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Queríamos mostrar unas imágenes y ahí nuevamente estas imágenes hacen pensar en esas ponderaciones filosóficas, epistemológicas, ontológicas sobre el sentido de la vida. Y avanzamos y miramos, esas son ideas pero lo que sí sabemos es esto es a lo que perseguimos. Miremos la próxima foto y lo que perseguimos en la vida es esto. No la mujer en sí misma, sino que lo que ella representa, porque esta es Raquel Welch. Y Raquel Welch tiene hoy día 70 años. Yo la vi, alguien me acaba de preguntar aquí en el canal si realmente esa es Raquel Welch en el presente y si no una foto vieja, porque ella fue una esplendorosa actriz que tenía como 20 años allá por 1951. Y resulta que esta es una foto del presente. Yo la vi personalmente en la cadena de noticias Fox Noticias, hace como 4 o 5 semanas. Ella estaba precisamente promocionando un libro que hablaba sobre cómo llegar a ser bella a los 70 años. Y miren esa impresionante figura que es la envidia de infinidad de adolescentes, de muchachas de 15 años en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en todos lados. Bueno, en el Medio Oriente no pueden mostrar ni siquiera los ojos, pero aún así, con todos los velos y con todas las túnicas, toda mujer del Medio Oriente quiere tener ese cuerpo. Y hay que considerarse dichosas y como adolescentes se logra obtener, porque hoy día muchos adolescentes ya no logran obtener eso. El sobrepeso está haciendo estragos en el mundo entero. Entonces, regresemos al estudio. Ese es el objetivo último que perseguimos todos.
la vida, la juventud, la vida eterna y la juventud eterna. No queremos vivir a 200 años viejos, no, queremos llegar a 100, 150 en plena juventud. ¿Quién puede hacer posible? Es posible, es esto una fantasmagoría. ¿Y qué nos dicen los científicos? Nos dicen, pero nuevamente, el pensamiento de por qué estamos tan seguros que este es el objetivo, el sentido de la vida, el primer sentido de la vida. Estamos convencidos que hay dos cosas que representan la totalidad del sentido de la vida para todo ser humano. En este momento acaba de reportar Naciones Unidas que ya nació hace como 2 semanas el habitante número 7.000 millones de este planeta. 7 billones, es el término correcto en español. 7 billones, el número 7 billoneavo habitante de este planeta nació en el 2011, a comienzos del 2011. Y ese es un gigantesco aumento, porque en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos que Jesucristo deambulaba por el mundo, apenas habían 200 millones de habitantes. Y la gente sufría, y de lo que más le pidió a ese Mesías, a ese Hijo de Dios, era la vida eterna. Él se la ofreció después de la muerte. Los científicos nos la están ofreciendo hoy, ya, sin tener que morirse, y aún si pecamos. Así que por favor no se vayan, que vamos a hablar sobre el sentido de la vida y lo que el concepto de felicidad total, que es el último objetivo, el segunda variable del sentido de la vida, de los 7.000 millones de seres humanos sobre este planeta. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estábamos hablando precisamente del sentido de la vida. ¿Cuál es? Y los datos estadísticos de la historia de la humanidad que nos muestran que hace 10.000 años la media de vida del ser humano, según los mejores estudios antropológicos, es que en promedio los seres humanos de la época, ya sea que viviesen en África, en Asia, en Europa o en el continente americano, en ese entonces la media de vida era de solo 14 años. Y hoy la media de vida para países extremadamente pobres, como por ejemplo India, ya está en 70 años. Y toda Latinoamérica tiene incluso niveles de vida más altos. Y España, la madre patria originalmente que instituyó el idioma español y portugués también para Portugal, la media de vida ya es 80 años. Entonces, la humanidad ha hecho gigantescos progresos, aún para los países más pobres del mundo, como los del África subsahariana. Los más pobres de entre ellos, la media de vida anda por 50 años. Entonces, grandes progresos. ¿Y a qué debemos estos progresos? Lo debemos al crecimiento económico, porque el crecimiento económico trae aparejado el descubrimiento científico y tecnológico. Pero queríamos enfatizar por qué es que estamos tan seguros que el objetivo número 1, el sentido de la vida, es vencer la muerte y vencer todo aquello que está ligado. Porque, por ejemplo, cuando toda mujer o todo hombre ve la primera cana en su cabello, inmediatamente se dice, ya me estoy haciendo viejo. Y eso inmediatamente le recuerda de su mortalidad. De que, como decía el gran filósofo danés Søren Kierkegaard, cada día es un día más cerca de la muerte. Entonces nosotros queremos vencer, queremos refutar, queremos aplastar ese concepto de Kierkegaard, que Kierkegaard, como era un danés, era un europeo de finales del siglo XIX, no se podía imaginar que algún día llegásemos a tener la tecnología para vencer la muerte y poder gozar de la juventud eterna. Entonces, miremos nuevamente, tenemos unas imágenes ahí que queremos mostrar.